Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Saludos, bienvenidos. Quiero hacerte una pregunta importante. ¿Por qué es importantísimo mirar más allá de esta vida? Hoy nos acompaña Gina Rodríguez, terapeuta regresiva especializada en explorar etapas clave como la gestación y el nacimiento. Y me gustaría ya saludarla. Gina, bienvenida a Mindalia.com. Hola, Alfredo. Bueno, me gustaría directamente ir al grano con esta pregunta. ¿Qué ocurre con el alma antes de encarnar, Gina? Buena pregunta, Alfredo. Pues mira, no venimos al azar, no somos un lienzo en blanco. Somos una conciencia que venimos con memorias, con cosas aprendidas y con cosas pendientes por aprender. Y bueno, ¿qué ocurre antes de nacer? Hay un plano que le llamamos el plano entre vidas, que es allí donde se organiza, donde organizamos nuestra siguiente encarnación. Hay una especie de organización, de elección de circunstancias, incluso de aprendizajes. Es como si fuera un plan álmico. Aquí también elegimos o nos ayudan a elegir a nuestros padres, nuestro lugar de nacimiento, incluso circunstancias difíciles de la vida. Y todo esto es para nuestra propia evolución, para finalmente salir de la rueda del samsara y alcanzar en alguna vida, en algún momento, un estado de liberación. Ujú. Bien, esto que acabas de decir es importante porque hay mucha gente que se lo plantea y tiene dudas, serias dudas, porque no se comprende muy bien esta rueda de la que hablas en cuanto a si elegimos la familia, el entorno, las circunstancias para este bien en nuestra evolución. ¿Es así? Es decir, ¿hay un plano donde se elige a la familia, a la madre, el entorno y todas las circunstancias que nos deben acompañar a lo largo de nuestra vida para que nosotros podamos evolucionar? Así es, Alfredo. A este plano, los terapeutas regresivos le llamamos el bardo o el plano entre vidas. Y aquí es un plano donde realmente lo que has dicho tú, elegimos nuestro plan de vida. ¿Para qué? Para nuestra evolución, para nuestro aprendizaje y para que no nos quedemos ahí como en la rueda de hámster, para aprender cosas pendientes que traemos de otra vida. Realmente estamos aquí para aprender, para evolucionar como alma. Yo Ujú. sé que no se puede entender desde la mente, ¿no? Es como, es difícil de entender desde una parte más racional, desde lo humano. Entonces, si es difícil entender esto desde la parte racional, evidentemente, porque estamos hablando desde la integración de todas las partes de nuestro ser, hay que comprenderlo integralmente, me refiero. Creas o no creas en la reencarnación, las leyes naturales y las universales se van a cumplir, te pongas como te pongas. Otra cosa es que las conozcas y que colabores con ellas, por igual que si quieres levantar una tonelada de peso con una mano, pues la ley natural de lo que llaman gravedad, pues de alguna manera no te lo facilita. Pero tiene que mucho que ver con el entorno, me refiero al libre albedrío. ¿Existe el libre albedrío? Sí, sí que existe, sí que existe. Hay un plan de vida y en ese plan podemos coger diferentes caminos. ¿Qué ocurre? Que hay caminos más áridos, más difíciles. eh, entonces, imagínate, ¿no? Se nos ponen varios caminos. El fin es el mismo, o sea, el aprendizaje va a ser el mismo. Y depende de qué camino elijas, pues se te va a hacer más fácil o más difícil. ¿Qué pasa? Que pues con el crecimiento personal, con el conocimiento, con un estado más elevado de conciencia, ese camino se nos puede hacer más fácil. No sé si te he contestado, Alfredo. Sí, me has contestado. Entonces, ¿puede haber decisiones previas o hay decisiones previas que condicionan, Gina, nuestra vida actual? Decisiones nuestras, es decir, que eso que consideramos libre albedrío ya está, a ver, ¿cómo te diría? Pensado, planeado desde antes por nosotros mismos. Exactamente. Elegimos nuestro plan de alma, ¿vale? Hay un libro que aconsejo que es muy interesante, de Robert Schwartz,
que se llama el plan de tu alma. Entonces, elegimos en este escenario, en este plano entre vidas, elegimos nuestro entorno, padres, parejas, situaciones difíciles, pero todo con un fin. ¿Cuál es ese fin? El de aprender esos temas pendientes que no hemos aprendido en otra vida, para aprenderlos, es como una oportunidad. Es como subir de, o sea, cambiar de, subir de nivel, como una universidad. Estás en diferentes niveles, ¿no? Pero el final de toda alma se planifica en el plano entre vidas, en el bardo. Y todo ser humano tiene un plan y tiene un aprendizaje. Y tiene que ver con la vida anterior. ¿Qué traemos pendientes de vidas anteriores? ¿Qué nos faltó por aprender? Quizás, o sea, a veces elegimos, Alfredo, padres que nos abandonan, porque tenemos que aprender el abandono, tenemos que aprender el amor propio. Y claro, es muy difícil, ¿no? Porque en ese plano, cuando la persona en regresión va a ese plano entre vidas y se da cuenta que ha elegido a sus padres porque era el plan de su alma, es que hay un cambio de percepción impresionante, porque ya no ve, ya no se siente como el víctima con su mamá o con su papá, sino se siente como que es plan como que es parte de su plan. Está en su aprendizaje como alma haber elegido a esa madre que la abandona o a esa mamá que se muere en el parto. Entonces te cambia la conciencia, o sea, es un cambio de percepción diferente, te amplía la conciencia y coges responsabilidad y dejas el papel de víctima. Bueno, pues yo estaba de alguna manera cotejando todo esto en cuanto a las decisiones previas que condicionan nuestra vida actual. Esas condiciones previas que condicionan nuestra vida, ¿por qué se olvidan, Gina? ¿Por qué se olvidan? Claro, se crea un velo del olvido, ¿no? Le decimos. A ver, esa pregunta no te la puedo decir, no tengo respuesta para ella. Pero si tú imagínate Alfredo, que recordásemos, o sea, tú imagínate recordar todas las vidas anteriores. Sería, o sea, un caos, un caos. Entonces, ¿qué pasa? Que con las regresiones vamos recordando temas pendientes, vamos recordando vidas pasadas cuando estamos preparados. Porque yo siempre digo, en una regresión tu alma te va a llevar a una vida que tú estés preparado en este momento de tu vida, o sea, la conciencia que tienes en este momento, para poder trascender. Si tú no estás preparada para ir a esa vida, una vida que ha sido muy difícil, tú imagínate una vida o sea, que te matan en la hoguera, o que te entierran vivo. Si tú no estás preparada para vivir esa experiencia, tu alma no te la va a mostrar. Entonces, es como conforme vamos evolucionando, nos van viniendo retos y podemos estar preparados para ir a esa vida que podemos transitar en ese momento. Entonces, yo creo que si recordásemos todo o recordásemos el plan de nuestra alma, nada más nacer, creo que sería muy fácil. Creo, no lo sé, pero sinceramente la respuesta tal cual me la planteas, no tengo la... Bueno, en principio todos entendemos que ese velo se produce porque el libre albedrío, lo que llamamos libre albedrío, tenga su función, porque si no También, todo está dirigido. Es decir, nosotros olvidamos para que parezca que hay un libre albedrío, al menos eso es lo que yo siento o presiento, que en ese segundo en el que yo decido si arraso con una hormiga con mi bota o la dejo pasar o paso yo por encima o desde una hormiga hasta cualquier ser sintiente, es en definitiva mi evolución, mi aprendizaje y mi conciencia la que me lleva a actuar de una manera u otra. ¿Estamos en sintonía, Gina? totalmente, Alfredo, porque tú imagínate si tú ya sabes a lo que vienes y te acuerdas de todo, entonces, ¿qué sentido tendría la experiencia? ¿Qué sentido tendría la reencarnación? Claro, claro. Ah,
¿Qué peso, Gina, tiene ese antes del que estamos hablando en lo que vivimos hoy? Y ya entramos de lleno en lo que la terapia regresiva puede alcanzarnos a través de los terapeutas como tú. ¿Qué peso tiene ese antes, eso que decidimos eligiendo y señalando lo que nos va a mejorar? No sé si nosotros o lo señalan por nosotros y nos empujan a esta tierra, no lo sé. Pero bueno, la verdad es que hay gente que incluso no manifiesta señales que incluso en el chamanismo o en los curanderos, en fin, gente especializada en eso, denotan señales de que hay problemas para el nacimiento. Vosotros los terapeutas de terapia regresiva detectáis también esa cuestión, que la gente como que no quiere nacer ahí algo y que les impide disfrutar de eso que les da una oportunidad de vivencia y de aprendizaje. Ese es el peso al que me refiero. ¿Qué peso tiene ese antes en lo que vivimos hoy en nuestras vidas? Muchísimo, Alfredo. Mira, cuando la persona entra en regresión y vive la gestación, que yo, por ejemplo, de la manera que yo la trabajo y la enseño en mi escuela, empieza en el plano entre vidas. Siempre que trabajo la gestación, me gusta llevar al cliente, al consultante, al plano entre vidas. Cuando se da cuenta que elige esa situación difícil, todas las complicaciones que va a tener en su vida, cuando entra en la tripita de mamá, cuando vive los 9 meses de gestación y se da cuenta, ¿no? Que a veces, Alfredo, hay energías atrapadas en el útero de la madre de un aborto anterior. Se da cuenta de que todas las emociones de mamá, la situación social de la mamá le afecta en su vida, aunque, o sea, tú imagínate, va al plano entre vidas, sabe perfectamente el por qué ha elegido a esa mamá o la han elegido para él. A veces nos ayudan maestros a elegir a esos padres, pero ya conforme vas bajando, se va creando el velo del olvido, hay bebés, hay fetos dentro de mamá que no quieren nacer, porque se dan cuenta las dificultades que han elegido y lo difícil que va a ser su vida. Por eso existe en el útero de la madre atrapamiento del alma. O sea, el alma se atrapa y a veces no quiere nacer. Y no quiere nacer, ¿y qué hace? Pues el cordón al cuello, existe atrapamiento en el canal del parto, partos difíciles como con forceps, ventosas, incluso cesáreas. Estos son parámetros que en el cuestionario previo a la regresión ya podemos percibir que hay ahí un problema o miedo a enfrentarse a la vida. Y dependiendo de cómo nacemos, dependiendo de cómo tú vivas el canal del parto, Alfredo, es como tú te vas a enfrentar a los momentos difíciles de tu vida. Mira, tuve un cliente, Alfredo, que estaba en un momento de su vida que me decía tal cual, no voy ni para atrás ni para adelante. Se hizo varias regresiones conmigo. La última regresión fue a la gestación. Estaba sin pareja, estaba en el paro, estaba totalmente bloqueado y atrapado en su vida. ¿Qué ocurrió? Experimentó en el canal del parto un atrapamiento. Sintió ahogo, bloqueo, miedo. Y parte de su energía, parte de su alma, seguía atrapada en el canal. Cuando él se dio cuenta y tomó conciencia y pudo nacer, pudo revivir la experiencia de una manera consciente y del por qué atrapó y de cómo le estaba afectando en su vida actual y qué le estaba impidiendo, su vida cambió, o sea, tal cual. A las semanas encontró trabajo. Al poco tiempo pudo encontrar pareja. Entonces, imagínate, yo digo, Alfredo, que la gestación y el nacimiento es una de las regresiones más importantes en esta vida. Y la Vamos a, mayor, vamos a hablar ahora de eso, Gina. Me resulta muy interesante. Además, forma parte de lo que es el taller. No es un taller, es ¿qué es exactamente lo que haces? un Un seminario. seminario justamente en el sexto Congreso Internacional de Terapia Regresiva que se va a celebrar en Santiago de Compostela muy pronto aquí en España
y que se celebra qué días y qué mes. Pues mira, es en mayo, espérate que las fechas las tengo aquí apuntadas, que soy un poco, mira, creo que es 27, mira, te digo exactamente. Mira, es, empieza 28, 29, 30 y 31 de mayo. Es Y mira, decir, 4 días el sí, próximo mes, el mes de mayo, 28, 29, 30 y 31, en Santiago de Compostela. ¿Y de qué va a tratar tu... a ver, no es un taller, es un seminario. ¿De qué va a tratar tu seminario? pues mira, justamente Alfredo va de de este tema tan fascinante, ¿no? Porque me llegan muchísimos clientes a consulta que tienen un problema, que están desequilibrados con la energía masculina y femenina. Y ahí viene la gestación. Ahí suele haber problemas en el nacimiento, ¿no? O en la gestación con mamá. Entonces, mi ponencia es un seminario de 3 horas y hablo del viaje del alma previo al nacimiento, gestación y nacimiento. Oh, qué interesante. Pues allí estaremos en Santiago de Compostela los días 28, 29, 30 y 31 de mayo en el sexto Congreso de Terapias Regresivas, que reúne pues eso, a un panel de especialistas internacionales de distintos países, la propia palabra lo dice, para dar talleres, para dar seminarios y también para impartir conferencias. La página web que tienen para poder pues comprar las entradas, porque se hace online para la gente que no pueda venir y también presencial, evidentemente, para la gente que pueda y quiera disfrutarlo en presencia de los especialistas y el resto del público, se pueden adquirirlas en la página, ¿no? En la página web, sí, es asociación terapiaregresiva.es. Bien, pues ahí es el lugar donde Perdón, tienes es que... española, perdón. Asociación Española Terapia Regresiva.es. Asociación, con que pongas en internet, yo ya estoy muy acostumbrado a Asociación de Terapia Regresiva porque me encanta la terapia regresiva y me encanta charlar con los distintos porque es muy extensa toda la dinámica de las terapias, o sea, de las especializaciones, por decirlo de alguna manera, dentro de la terapia regresiva. Hemos ido a lo largo de todo este tiempo conociendo esas especializaciones y a mí particularmente me emociona mucho tener personas terapeutas que puedan ayudar a otras personas de esta forma tan integral. ¿Qué ocurre emocional y energéticamente, Gina, durante la gestación? Tema muy interesante. Pues mira, la gestación es, ya como comentaba antes, es de las regresiones más impactantes y más importante. Mira, todas las personas que vienen a consulta, o sea, te puedo decir un 90 y tantos por ciento, Alfredo, yo les aconsejo trabajar la gestación. No solo vida pasada, sino la gestación. Me vienen con problemas de abandono, falta de reconocimiento, no, o sea, miedos, y se gestan en la gestación. ¿Qué ocurre en la gestación, Alfredo? Que todo lo que siente la mamá, absolutamente todo, fíjate tú, ¿no? Porque estamos dentro del vientre materno, estamos dentro del cuerpo físico, emocional, energético y vibratorio de la madre. Entonces, o sea, tú imagínate, mira, de las primeras preguntas que yo hago en la gestación es cuando, o sea, la primera vez que la mamá se da cuenta de que está embarazada. ¿Qué impresión tiene o sea, qué reacción tiene la mamá en esa primera vez que está embarazada? Depende de esa reacción, no te puedes ni imaginar cómo le afecta al feto. Es impresionante. O sea, tú imagínate una mamá joven, una mamá que no está casada, que, que los papás no quieren, que es muy joven, que está estudiando. Ese impacto afecta al feto. Entonces ya empiezan a crearse memorias, mandatos dentro del vientre materno. Luego también otra pregunta súper clave es cuando mamá se lo dice a papá. Ese es el primer contacto, el feto con la energía masculina. Y si viven con los abuelos, ¿qué dicen los abuelos? Ahí ya empiezan a recibir información y se empiezan a grabar mandatos dentro del campo
del feto. Es impresionante. Sí, impresionante. Toda esta información que estás dando a todos los que se están escuchando, viene dada por las distintas consultas, las distintas regresiones que tú has tenido con personas que han ido a tu consulta y que te han dado esta información, esa energía que se mueve, ese contacto con la energía masculina, en fin, todo lo que acontece a algo que tiene que ver con una cosa que consideramos natural, que la es, y que tiene su propia evolución, pero hay alrededor de esta cuestión natural todo una dimensión emocional y energética prácticamente invisible, más sentida por la madre y por la persona o el ser que lleva consigo y al que le está dando vida, incluso dentro, evidentemente, dentro de su seno, para poder percibirla en el entorno, pues hay que ir precisamente a la causa de la causa. El feto entonces percibe todo lo que siente la madre, eso está demostrado en todo lo que tiene que ver con la ciencia. Pero, ¿cómo influye el embarazo en la vida adulta? Es decir, cómo vivimos dentro lo que luego fuera, a determinada edad, vamos a percibir como determinante en nuestra vida o condicionante incluso. Claro. ¿Qué ocurre? Que como gestamos todo, todas las emociones, de mamá y de papá, si solo se quedara si se quedara en el vientre materno, nacemos y se termina, pero no es así. Lo hacemos nuestro en nuestra vida de adulta. ¿Y qué ocurre, Alfredo? Que cuando nacemos nos cortan el cordón físico umbilical con la madre, pero no el energético. Entonces es muy importante revivir la gestación para darnos cuenta que todo eso que siente la mamá nos sigue afectando en la vida adulta, porque el protocolo que usamos, que es la base de José Luis Cabuli, que tú lo conoces, que es un protocolo que creó él, que a mí me parece maravilloso y lo honro. En el protocolo, una vez que ya termina la experiencia, hay preguntas clave y decimos, ¿cómo esto que viviste y experimentaste en el vientre materno, cómo te afecta a ti en tu vida de adulta? ¿Cómo te afecta? ¿Qué te está haciendo hacer? ¿Qué te está obligando en tu vida? Y no te puedes ni imaginar o sea, las respuestas de los clientes, de los consultantes. Les afecta, pero en su vida, en muchísimas cosas. Y no solo eso, les afecta y les está impidiendo muchísimo, como me dicen, como por ejemplo, pues me impide ser libre, me impide tener una pareja, me impide evolucionar, avanzar. Entonces, si solo se quedara ahí, pero no es así. Nos afecta en nuestra vida de adulto, porque eso de la mamá lo hacemos nuestro, que ya tenemos con lo nuestro suficiente, no como también cargar con las emociones que vivió mamá y mamá con papá. Entonces, ahí hay un corte energético consciente desde el adulto, ¿vale? Y no solo eso, podemos recuperar la energía femenina y masculina que no nos pudieron dar, porque mamá estaba trabajando, porque mamá era joven, porque estaban discutiendo. Y muchas veces el feto, cuando mamá y papá discuten, se crea una culpa. Y esa culpa la arrastramos en nuestra vida de adulta y nos condiciona con nuestra pareja, con Wow. nuestro entorno. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar de la separación o del aislamiento que puedes sentir. Fíjate hasta qué niveles quiero llegar y que tú intentes explicármelo si es que tienes explicación para ello, porque evidentemente no tienes por qué saberlo todo. En la medida en que tú puedas arrojar esa información, siempre es bienvenida. ¿Cómo afecta vamos a simplificarlo? ¿Cómo afecta un parto difícil, me refiero a la persona, al ser que está naciendo, e incluso la separación de la madre por las cuestiones que consideren necesarias la parte médica? Por ejemplo, estar en una incubadora. Es Uf, decir, todo esto, ¿cómo afecta al ser que ha nacido a este mundo, ha dado a luz la madre y que es separado de la madre prácticamente hacia una incubadora? O
en los momentos en los que nace, aunque cada vez hay más sensibilidad en la parte médica de cómo trasladar a este ser recién nacido, pero prácticamente, bueno, yo hace años yo he recibido a mis hijos en mis brazos directamente, creo que era lo más natural, pero muchas veces estos brazos son brazos ajenos a lo que es el entorno en el que este ser ha nacido y son separados literalmente para hacer una serie de protocolos que separan durante unos instantes a la madre y sobre todo pueden ser llevados a una incubadora porque tienen dificultades para salir adelante. Esto afecta muchísimo, supongo, ¿no? Muchísimo, Alfredo, muchísimo. Ahí se crea un sentimiento de abandono que afecta a la persona durante toda su vida. Es muy importante lo que tú has dicho, ese primer contacto con la madre, ese primer abrazo, esa primera mirada. ¿Qué ocurre? Que cuando el bebé nace prematuro o tiene que estar en una incubadora, lo pasan fatal y crea huella y crea trauma en la vida de adulto. Entonces, porque claro, se crea separación, se crea abandono, necesidad de apego. O sea, es súper importante trabajarlo y trabajar el proceso de cómo se sintió y poder transitarlo y transmutarlo. Sí, Y ahí se queda energía atrapada. claro, dos preguntas que me surgen de ahí en cuanto a lo que acabas de decir. ¿Puede empezar ahí el sentimiento de abandono en el que tú acabas de mencionar? ¿Y qué patrones se ven o se repiten en estos casos en los que hay una separación momentánea o coyuntural o de alguna manera inesperada por una cuestión de urgencia hacia una incubadora, por una cuestión de protocolos? ¿Qué patrones ves luego que se repiten en la vida de las personas adultas que han sufrido este tipo de, digamos, entre comillas, abandonos? Pues mira, se crea también un arquetipo de víctima. Eh, apego a lo emocional. Em, También se puede crear un apego excesivo a la madre, el tener miedo de separarse, relaciones que no son saludables, em, la necesidad de ser vista, de ser aprobada, ¿no? ¿Qué fallo tengo yo? ¿Por qué me metieron ahí? Atrapamiento de energía, fragmentación del alma, un dolor a nivel emocional, una pena profunda de separación. O sea, todos esos síntomas, todos esos síntomas. Ajá, pues me gustaría que diéramos un giro a nuestra conversación en cuanto a por qué hay personas que sienten angustia sin motivo aparente. Porque una de las razones que llevan a consultar también, entre otros especialistas, a los terapeutas de regresiones, de terapia regresiva, es esa angustia que se siente sin motivo aparente y se sabe uno que está ahí sobrevolando continuamente y ningún terapeuta de ninguna disciplina, me refiero a la alopatía, a la medicina clásica, le puede dar respuestas por muchos análisis que se hagan, porque que yo recuerde, análisis del alma solamente lo pueden hacer los psiquiatras y esos van siempre en el bolsillo con recetas que esto te eliminan. Bueno, en fin, vamos a pasar de página, voy a entrar en el tema. ¿Por qué hay personas que se sienten angustia sin motivo aparente? Pues mira, llegan muchas personas a consultas, Alfredo, con ese tipo de síntomas que no se resuelve con lo racional o cognitivo, como tú has dicho, ¿no? Como ansiedad, angustias, bloqueos emocionales, bloqueos con el dinero, relaciones repetitivas, miedos sin causa aparente, fobias, duelos no resueltos, energías que no nos pertenecen, lealtades inconscientes, pactos, mandatos, maldiciones, dolores físicos sin causa aparente. ¿Y qué ocurre? Que, o sea, esa angustia que tú sientes, que no sabes de dónde viene, eh, o sea, hay algo a nivel inconsciente, una memoria que, que tienes que ir al origen, tienes que ir a la raíz para saber de dónde viene. Muchas personas me dicen, mira la consulta, me dicen, Alfredo, sé que me pasa algo, pero no sé qué es. Y es ahí donde la regresión, la terapia regresiva es precisa, porque no trabajamos desde la historia que la persona nos cuenta, como cuando vas a un psicólogo.
sino desde una memoria que guardamos a nivel físico y emocional. Y cuando la persona en regresión entra en conciencia expandida, la mente, la parte racional, ocupa un segundo lugar. Es el alma quien trabaja, la conciencia superior, y suelen ir a la raíz, ya sea en esta vida o en vida pasada. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú no eres consciente y no sabes de dónde viene, al revivir ese recuerdo, esa experiencia, le puedes poner conciencia. Y cuando ya sabes cuando ya te das cuenta que pertenece a una vida pasada o a una experiencia del pasado en tu infancia, lo puedes ordenar y te puedes liberar de esa angustia. A mí me dicen muchas veces, Gina, madre mía, me he inventado todo esto. Y yo les digo, mira, o sea, no te puedes inventar nada que no hayas vivido. Y lo que no te puedes inventar es una emoción. Cuando la persona entra en catarsis, en la regresión, ¿qué hacemos? Intentamos liberar al máximo esa emoción. Entonces yo les digo, mira, ¿qué prefieres? ¿Seguir con tu angustia el resto de tu vida? ¿O ir a una regresión y pasar 10, 15 minutos máximo ese mal momento para liberarte y limpiarlo y que no salga un cáncer? Porque el Sí, cuerpo físico somatiza la emoción está, que no hemos podido sí. transitar. Está claro todo esto, aunque haya multitud de personas dentro del entorno sanitario que niega todo esto y llama a las personas Pero que... cada vez hay más, Sí, sí, Alfredo, sí, lo cada vez tengo. tengo más consultantes que son médicos. Sí, 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 es de agradecer y cada vez hay más terapeutas que son médicos también, Exacto, son que psiquiatras, que son ven psicólogos, sí, sí, sí. exactamente, Y exactamente. Mira Brian Weiss, Ian Stevenson. O sea, cada vez hay más médicos que se dan cuenta que la medicina, que la psicología, que es necesaria. Yo no digo que la medicina no sea necesaria, porque es, a ver, tenemos un cuerpo físico y cuando nos rompemos una pierna, no la tienen que arreglar. Para mí son ángeles en la tierra, pero les falta llegar al origen, a la emoción, porque todo, o sea, todo síntoma, toda enfermedad física, hay una raíz emocional. eso es lo que les falta, aceptar que la emoción forma parte del registro humano y que no somos máquinas perfectas, como algunos dicen, ni somos órganos aislados que hay que tratar aisladamente con un especialista en el lóbulo superior del hígado y otro especialista en el lóbulo inferior del hígado. En fin, hemos llegado Totalmente. a unas cosas muy locas. Perdona que te diga, bueno, es mi opinión. Yo no estoy en contra de la medicina, todo lo contrario. Precisamente mi familia viene de ahí, de esos orígenes, pero otra cosa es el sistema médico y el sistema médico está muy maleado por Claro, otros claro, intereses que no tienen nada que ver con claro. lo... Y ya sabemos quiénes son, Alfredo, no vamos a decirlo aquí porque a lo Entonces, mejor no no vamos vamos a entrar. a extenderlo. Vamos a aprovechar nuestro tiempo, Eso, no en la queja, sino en la construcción. Sí es exacto. importante que digamos que cada vez hay más gente que tiene que ver con el registro, digamos, los estudios y todo lo que tiene que ver con la medicina, que intenta mirar hacia lados muy castigados por el sistema. Otra cosa es que lo consigan, porque también están muy cercados. Hay que poner a todo en su sitio. Pero de todas maneras, sí que hay cada vez más presencia y esto es muy bueno. A mí lo que me gustaría que es a través de medios de comunicación y no precisamente es demostrar como ejemplo, sino simplemente hemos tenido constancia y también nos han castigado muchísimo por esa constancia que hemos mantenido y el paso firme de cara a lo que de alguna manera entendemos que es el ser humano en su mayor acepción, pues que lo que es la terapia regresiva deje de estar del lado, evidentemente, señalado por el sistema como pseudociencia, es una Exacto. palabrita que se han inventado, como si la ciencia fuera otra cosa distinta a lo que es el mirar para lo que de alguna forma hay que explorar. A pasar a lo que es la aceptación por la medicina convencional, por el sistema, que permitiera elegir que yo me quiero ir a un terapeuta de terapia regresiva y no tengo por qué irme a un terapeuta de lo que me mande el sistema. Pero Y mira, me, ¿vale? poquito a poquito vamos avanzando, Alfredo, porque mira, en Chile, ya sabes que Carlos ha estado hace poco en Chile, Sí, sí. la terapia regresiva está reconocida en el colegio médico. Y tú puedes ir allí al médico, que me encanta, puedes elegir entre un chamán,
una terapia alternativa o un médico tradicional. Pero, Libre, o sea, libertad absoluta. claro, y que lo pague el Estado, es decir, que pero Exacto. imagínate, Gina, a estas alturas, yo me gustaría, disfrutar de eso, vivirlo, reírme y reírme en el mejor sentido, de alegría, ¿no? De que yo vaya a un médico y me diga el médico: "Bueno, ¿y qué elige usted? ¿Al chamán, al terapeuta de terapia regresiva o al que le va a extirpar la pierna?". Y yo diga: "Pues mire usted". Quiero decir, libre elección. No, mire usted, esto es lo que hay. Papum, papum, papum. Si usted tiene este síntoma, corresponde una etiqueta que se llama enfermedad y corresponde a un protocolo que se llama tal y corresponde a un especialista, así que esto es lo que hay. Y eso no es ciencia, eso Sería, es... sería maravilloso. El día que Ah, ocurra, esperemos que tú y yo lo podamos ver, porque vamos, sería para mí un sueño. O sea, de hecho, pero también Gina, yo ya lo veo, yo ya lo veo. Estoy trabajando, estoy remando y rezando, igual que tú. ¿Qué sí. tipo de liberación, volviendo a nuestra conversación más en la terapia regresiva, qué tipo de liberación experimenta la persona que ha tenido una sesión y en la que ha podido darse cuenta, porque para mí es darse cuenta, vivenciar no solamente de cabeza, sino con todas tus células, experimentar esta liberación de la que tú hablabas en cuanto a una sesión de terapia regresiva? Uf, muchísimo. Es que, mira, hay un antes y un después. La persona que hace una regresión por primera vez, mira, si va a una vida pasada, pierde el miedo a la muerte. Mira, yo creo y siento que el miedo, detrás de todos los miedos, es el miedo a la muerte. Cuando trabajamos una vida pasada, la experiencia no termina hasta que la persona no experimenta la muerte de esa vida, del cuerpo físico de esa vida. Mira, sienten, cuando dejan el cuerpo físico, sienten una liberación, una paz que es parecido a las experiencias cercanas a la muerte. O sea, haciendo una regresión bien hecha y llegando en vida pasada a la muerte, puedes experimentar algo muy parecido a una ECM. Es impresionante. Se libera de energías que no le pertenecen. Bueno, ya no te digo cuando hay un pacto en una vida pasada que te condiciona tu vida o una maldición. Bueno, hay personas que se liberan, no te puedes imaginar. Y luego también he tenido casos, Alfredo, de una pareja que se trabajaron los dos, ¿vale? Es importante, eran infértiles, se pensaba que eran infértiles, había una infertilidad, se estaban tratando con todo tipo de métodos, pues se trabajan los dos, Alfredo, tanto él como ella, porque a veces hay bloqueos a nivel energético, transgeneracional por ambas partes. Y en abril recibo un mensaje que estaban esperando a un bebé, que iban a ser papás. O Qué sea, que bueno, qué bueno. imagínate, bueno, luego también enfermedades físicas. Alfredo, yo he tenido sanaciones que todavía me quedo impactada de personas que tenían psoriasis, que han estado en dermatólogos, que se lo han tratado durante años y con una sola regresión, o sea, sanar esa enfermedad en la piel. Bueno, Eh, esto es precisamente de lo que estábamos hablando antes. El sistema castiga y el algoritmo obliga a que este tipo de conversaciones se produzca, pero cuando uno se dirige hacia la palabra sanación y hacia la palabra enfermedad, las une y dice que ocurrió en su consulta, el algoritmo te mira y te dice: a ver, espérate, que te voy a ver si te meto un strike o ¿entiendes? Entonces, mire usted, señor algoritmo, lo ha dicho con el corazón, lo ha dicho con la experiencia, lo ha dicho con la profesión y lo ha dicho porque le ha dado la gana. Así y que, porque es verdad, y porque es verdad. claro, y porque es verdad la Porque es suya. verdad, porque es verdad. Mira, es que he tenido un caso. Mira, la semana pasada atendí a una clienta que fue la segunda vez que vino. Sí. Alfredo, o sea, se le creó un TOC en pandemia. Hoy has eh, dicho la palabra ¡Ay! maldita. ¡Ay! Bueno, la Tú, cortas, la cortas. sí, Bueno, no, esto no se va a poder cortar porque esto es vale, un directo. bueno, Entonces, pues, lo bueno, que de alguna manera estás diciendo que has tenido clientes, has tenido gente que ha llegado a tu consulta, personas que han tenido de alguna manera experiencias en su cuerpo físico, en un su cuerpo trastorno emocional. obsesivo, un TOC, que es un trastorno Sí, obsesivo-compulsivo. sí. Se le crea este TOC cuando tuvimos lo que tuvimos.
nos encerraron y, o sea, una obsesión con limpieza, no podía tocar nada, o sea, todo lo que tocaba tenía que desinfectarlo, no le podían tocar y con tan solo una sesión, yendo a una vida pasada, se le ha quitado el TOC. Es que es impresionante, pero es que Bueno, ocurre porque tenemos memorias de vidas pasadas en nuestro inconsciente, incluso no solo en nuestro inconsciente. El doctor Manuel Sansegarra ya lo dice, tenemos una supraconsciencia que tiene memoria, somos sí. energía y esa supraconsciencia tiene recuerdos de otras experiencias. A mí no me cabe, Gina, la menor duda de lo que estás diciendo. La cuestión es que entras en contradicción con gente que tiene ideas de otro tipo, que hay que respetar y hay que convencer con el ejemplo y con la experiencia. Evidentemente, no se puede hacer que la evolución vaya al mismo ritmo para todos los seres sintientes. En todo caso, es tu verdad, es tu experiencia sobre todo, es tu experiencia empírica, científica, se quieran o no quieran, Realmente. de que lo veo y Y lo con palpo. testimonios reales, o sea, Vale, pero hay entonces testimonios reales. cada uno de aquí, Gina, puede llevarse lo que quiera. Es decir, puede Exacto. pensar que es tu experiencia, etcétera, etcétera. Esto no es convencer a nadie No, ni para nada, decirle que esto es infalible, porque para nada. la terapia regresiva no lo cura todo, no lo hace todo, ¿verdad que no, Gina? Claro que no, exactamente. Es una herramienta más, es una Ujú. posibilidad más de, pues de trascender y de transmutar cosas que nos están afectando en la vida. Y se puede trabajar cualquier síntoma. Estamos terminando. Que es eficaz? Yo te diría que para mí, o sea, a mí me ha cambiado la vida, me dedico solo a ello. También lo veo con mis alumnos en mi escuela y Alfredo, de verdad, o sea, para mí es una terapia muy profunda, muy liberadora y, a mí personalmente me ha cambiado la vida. De hecho, es que lo dejé todo. Vengo de una empresa, o sea, de una multinacional del mundo de la moda y, y tuve un cambio muy radical en mi vida a nivel personal. Gracias. Claro, también quiero decir, ¿no? Que cuando hay algo en nuestra vida que pensamos que es algo como una tragedia, un trauma muy grande, detrás de ese trauma, detrás de esa tragedia, hay luz y viene algo mejor. Es como un paso, un pasito más en nuestra evolución, aunque no lo veamos en ese momento, porque en ese momento se nos cae el mundo encima, ¿no? Es como, Dios mío, ¿no? ¿Por qué a mí nos ponemos en el papel de víctima? Pero conforme vamos ampliando conciencia, Alfredo, y tú esto lo sabes muy bien, porque llevas en este mundo de la amplitud de conciencia, en este mundo del autoconocimiento mucho tiempo, yo lo sé, te conozco, te he seguido. eh, Nos hacemos más conscientes y más responsables y no nos ponemos tanto en el papel de víctima y te Ahí cambia la quería, vida. ahí quería incidir, Gina, para mi última pregunta, en cuanto a que voy a coger tu mano y voy a profundizar, vamos a hacer o nos vas a regalar una mirada profunda para ya terminar nuestra conversación, porque el tiempo manda, estamos fuera de él. Y mi pregunta es si estamos viviendo desde tu punto de vista la experiencia que tienes que te ha cambiado la vida a través de las experiencias humanas que has vivido que también te han generado como cualquier ser sintiente, dolor, crisis, trauma, en fin, todo lo que acontece en este mundo tan denso. ¿Estamos viviendo desconectados de nuestro origen real, Gina? Sí, así es. La mayoría, eh, o sea, bueno, yo creo que todos, ¿no? O sea, vivimos un momento de nuestra vida como muy desconectados, pero lo que se trata es conectar con esa esencia, con esa chispa divina que todos tenemos, con ese amor que somos y esa unión, ¿no? Que realmente todos venimos de la fuente, que todos somos y hemos sido en algún momento de nuestras vidas o incluso en esta vida el malo de la película, el abusador, el victimario. Entonces, con esa mirada hacia el otro de compasión, de no juicio, eh, salimos del papel de víctima, ¿no? Y de ese atrapamiento que nos puede envolver, ¿no? La sociedad. Estamos como en una matrix
y lo que tenemos que hacer es intentar salir de la Matrix con conciencia, con conocimiento, porque creo que el conocimiento nos hace más conscientes y no quitarnos de ese rebaño, ¿no? Y yo creo que así, ¿no? Que con conocimiento, con conciencia, sufrimos menos, nos hacemos responsables y podemos mirar al otro con compasión y con amor. Gina Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros con tanta compasión, también compasión separado con N, compasión en todo lo que has dicho desde tu mirada de profesional y por pues aclararnos más qué es lo que de alguna forma podemos utilizar dentro de todas las herramientas humanas que tenemos alrededor nuestra y que muchas veces no son bien, pues eso, orientadas. Para hacerlo con mucha más conciencia, con mucha más información, tienes, a ti que me estás viendo y escuchando en este momento, pues tienes la posibilidad de ir al sexto Congreso Internacional de Terapia Regresiva que se va a celebrar los días 28, 29, 30 y 31 de mayo de este mes que viene, del mes de mayo 2026, en Santiago de Compostela, en Galicia, en España. Si de alguna manera no puedes acudir físicamente, que será pues eso, ver a todos los mejores terapeutas del mundo en un mismo lugar, tienes la ocasión de hacerlo virtualmente, en línea. ¿Cómo? Entrando en la página oficial de la Asociación Española de Terapias Regresivas, solamente tienes que teclear eso, Asociación Española de Terapia Regresiva, y a partir de ahí puedes comprar tu entrada en línea o también física. Solamente a golpe de clic o a golpe de avión o de coche o como puedas imaginar que estés con ellos. Será un placer recibirte y disfrutar de los abrazos en un tiempo en que sobre todo falta ese tipo de acercamiento. Gina, gracias por compartir tu mirada y ayudarnos a comprender que quizá el origen de muchas cosas está más atrás de lo que imaginamos todos. Un placer. Gracias, Alfredo. Gracias por tu tiempo y gracias a Mindalia. Y a todos Gracias. vosotros, gracias por estar ahí. Un abrazo grande y nos vemos siempre en el camino.